componentes en X? Pues sería como una sumatoria de componentes en X. Sería U de UX más UY más W está totalmente sobre X, debe de ser igual a 0. Entonces, para sacar la componente X es la magnitud de U por el coseno del ángulo más la magnitud de U de... le puse U. De V por el coseno de su ángulo más W igual a 0. Ahora, estas dos son negativas, tanto esta como esta, porque van a la izquierda. ¿Y cuál es el ángulo que se forma aquí? De U y de V. 45. Entonces sería menos 1 por coseno de 45 menos 1 coseno de 45 más W igual a 0. Entonces W es igual a 2 coseno de 45 grados. ¿Y esto qué es coseno de 45 grados? Es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, W es raíz de 2. ¿Sí? O sea, como W es raíz de 2, pues la magnitud de W va a ser raíz de 2. ¿Cómo saco? Por ejemplo, si yo tengo, les digo, mi componente en X es 5 y mi componente en Y es menos 7, ¿cómo saco la magnitud de ese vector? Tengo un vector con coordenadas X igual a 5 y Y igual a menos 7. ¿Cómo saco la magnitud? Pitágoras. Ajá, es la raíz de 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y ya, les queda raíz de 25 más 49, raíz de 74. Bueno, vamos con los siguientes. Dice, determina el vector A con representación dada por el segmento de recta dirigida AB y tiene una flechita. O sea, que quiere decir que va de A a B. Por eso la flecha está hacia allá. Dice, trace AB y la representación equivalente comenzando en el origen. Entonces, mi punto A es menos 2,1 menos 2,1, digamos que está aquí, y el B es 1,2. 1, 2, aquí. Entonces yo quiero un vector que vaya de aquí a aquí. Para sacar ese vector va a ser la coordenada del punto B, o sea, Bx, menos la coordenada del punto A, o sea, AX, coma, la coordenada del punto B en Y, menos la coordenada del punto A en Y. Y ya. Entonces, el vector V sería, ¿quién es Vx? Es 1. Menos, ¿quién es Ax? Menos 2. Coma, ¿quién es By? Es 2. Menos, ¿quién es Ay? 1. Y esto queda 3,1. Y ya, ahí está el dibujo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ¿ya lo puedo borrar? ¿Sí? Entonces, en todos esos van a ser el cálculo del vector y el dibujo. Sin dibujos, profe. ¿Por qué no? Está bien laborioso con dibujos. Por eso todos llevan preescolar, ahí aprenden a dibujar. Aparte, luego cuando estemos, bueno, a lo mejor ahorita no es tan importante porque estamos en 2 dimensiones y en 2 dimensiones ustedes ya están bien acostumbrados. Pero cuando pasemos a 3 dimensiones, ahí sí van a sufrir un poquito. Entonces mejor acostúmbrense a estar haciendo dibujos.
Buenos días, profe. Buenos días. Disculpe, ¿podría explicar otra vez lo que están haciendo? Es que me acaba de conectar. Nada más hicimos el 8 y el 9. En el 8, ¿a qué te recuerda esto? Mm, ¿Ya pasaste estática y dinámica? sí. ¿Y qué es Pues eso? es la magnitud del vector, ¿no? Ajá, es una suma de fuerzas. Es Sí. como una suma de fuerzas. Y ya pues te pide encontrar quién es W magnitud. Y aquí te está diciendo que U y que V vale 1. Entonces hice sumatoria de componentes en X y ya encontré W. Es todo eso. Uf, Y aquí pues nada más estábamos recordando cómo se saca la magnitud de cualquier vector. Y en este pedacito que está a la izquierda, les dije cómo sacar un vector que va del punto A al punto B, que es nada más las componentes del punto B menos las componentes del punto A. Claro, también les pudo haber pedido, calcula el vector BA y les pone la flecha así. Entonces, si hubiera sido que mi vector es BA, entonces sería AX menos BX, AY menos BY. O sea, el que se pone primero es donde terminamos. Y ya nada más sustituye aquí los valores. Aquí está la sustitución. Esto es del problema 9. ¿De qué gracias, profe. página son esos Son de la ejercicios? página 805. Y luego, ahora sí ya lo puedo borrar, ¿verdad? En los ejercicios 15 a 18, me dice, determine la suma de los vectores e ilustre geométricamente. Entonces, ustedes recordarán cómo sumaban vectores en estática y dinámica. ¿Cómo suman fuerzas? Por componentes, ¿no? Componente por componente. Entonces, aquí me está diciendo, tengo un vector -1, 5 y otro 6, -1. Entonces, si yo hago la sumatoria, ¿cuánto me queda en X? 5, 5. 5. Ahí está. Y luego en Y, ¿cuánto me queda? 4. 4. Entonces mi resultante está aquí. Esta es la resultante. Y aquí dice, se determina la suma de los vectores e ilustre geométricamente. ¿Dónde está el vector? -1, 5. -1, 5. El -1, 5 está aquí. Lo voy a poner con otro color. Y luego el 6 menos 1 está... 6 menos 1 está acá. Entonces, fíjense, si yo muevo el vector de azul a donde está el otro vector de varios colores, me quedaría aquí. Y ahí se demuestra que la suma de esos dos vectores me da el rojo. Igual, si yo agarro el vector de colores y lo muevo hacia acá, se demuestra que la suma me da el de rojo. Ese es el método de ¿qué? ¿Cómo se llama ese método? Para encontrar la suma de Paralelogramo. los vectores, el paralelogramo. Ya es lo único que tienen que hacer en los problemas del 15 al 18. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Y luego vamos con estos. Dice, determine A más B, 4A más 2B, magnitud de A y magnitud de A menos B. Entonces, ¿qué me da A más B? En el 19. Me quedaría 6,
6,13. ¿Sí ven por qué? Sí, porque hace lo mismo que en el primero, ¿no? Correcto. Y luego me pide 4A más 2B. Yo aquí les recomiendo que escriban, digo, yo sé que los pueden hacer mentalmente, pero escriban quién es 4A. 4A sería menos 12,16. Más quién es 2B. Sería 18, menos 2. Y ya ahora sí ya ponen la suma. Sería 6,14. ¿Correcto? ¿No? Sí. Y luego magnitud de A. Pues como ya lo comentaron, la magnitud de A es por Pitágoras, pues sería raíz de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Raíz de 25 y esto da 5. Y luego dice magnitud de A menos B. Entonces, primero, ¿qué me da A menos B? A menos B me queda menos 12,5. ¿Sí? Sí. Y le saco magnitud. Ah, pues entonces sería menos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces sería raíz de 144 más 25. Y este es raíz de 169 y este da 13. ¿Y ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Y luego vamos con los que sigue. Dice, determina el vector unitario que tiene la misma dirección que el vector dado. Ok. Un vector unitario es el mismo vector. Al vector unitario se le pone este gorrito. Así. Es el vector entre la magnitud del vector. Por ejemplo, en el 23, mi vector es 6, menos 2. ¿Cuál es la magnitud de 6, menos 2? Sería raíz de 30 y raíz de 40, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, mi vector unitario quedaría 6 entre raíz de 40, menos 2 entre raíz de 40. Y ya. Pero ya sigue lo interesante que son las 3 dimensiones. Vamos a ver cómo le hago ahí. Bueno, entonces mi vector unitario para el problema 24 sería, escribo el vector menos 5. Esta I, J y K pues es X, Y y Z. Entonces, yo puedo escribirlo así o puedo escribirlo con componentes así. Cualquiera de las dos formas está bien. Y abajo pues me queda la magnitud, entonces menos 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado 9 y 1 al cuadrado 1. Entonces queda menos 5 entre raíz de 35, 3 entre raíz de 35, menos 1 entre raíz de 35. Ahora, a lo mejor en el libro la respuesta vendría menos 5 entre raíz de 35 y más 3 entre raíz de 35j menos 1 entre raíz de 35k. Ahí están las dos formas de escribir un vector. ¿Alguna duda? No. ¿Ya terminaron de copiar lo de arriba? ¿Le ¿Sí? puedes subir un poco? ¿Ahí? Sí.
Profe, una duda. ¿Todo eso es para ahorita o es la tarea? Es la tarea. Ok. ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Ok. Y luego vamos con el 26. Dice, determina el vector con la misma dirección que 6,2, menos 3, pero con longitud 4. Ok. En estos casos, la dirección de un vector siempre se determina con el vector unitario. Entonces, ¿cómo me queda el vector unitario del vector 6, 2, menos 3? ¿Cuál es la magnitud de ese? Raíz de 49. Ok, entonces me queda 6 entre 7, 2 entre 7, menos 3 entre 7. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ese es el vector unitario. Ahora, me pide un vector con la misma dirección, pero de longitud 4. Ah, bueno, pues entonces ese vector que le voy a llamar V va a ser igual a 4 por U. Porque resulta que U tiene una magnitud de 1. Si ustedes calculan la magnitud de cualquier vector unitario, será 1. Siempre. Y por lo tanto esto me quedaría 24 entre 7, 8 entre 7, 12 entre 7. Y ya, ese es el resultado del 26. Ahora en el 27 y 28, pues ahí vamos a ver qué tanta noción tienen de los vectores de álgebra de física estática y dinámica. Dice, ¿cuál es el ángulo entre el vector dado y la dirección positiva del eje X? Entonces, si dibujamos eso, me queda 1 en X y raíz de 3 en J. Vamos a decir que ahí está. Ya, ahí está mi vector. ¿Cómo saco su ángulo con el eje X? El arco tangente de Y sobre X. Cotangente de Y sobre X. Y ya, eso es todo. Y así se hace el 27 y el 28. ¿Una duda? Profe, en el anterior nada más multiplicó entonces el 4 por el vector unitario. Así es. Ah, ok. Profe, ¿en qué página vienen estos problemas? En la... Empiezan en la 805. Ah, no, pues ahí vienen todos. 805. ¿Ya puedo quitar eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Y luego vamos con la siguiente definición, que es ¿qué es el producto punto? Bueno, ahí está la definición, pero lo importante siempre es saber resolver los problemas. También hay un teorema, que es como una fórmula alterna a eso, y esta se usa cuando, la primera que está ahí se usa cuando sabemos las componentes de cada vector, y esta lo usamos cuando conocemos la magnitud y el ángulo entre ellos. Ahorita vamos a ver cómo la aplicamos. Bueno, en este dice, ¿cuáles expresiones siguientes tienen sentido y cuáles no la tienen? Esto tiene que ver
con que cuando ustedes hacen un producto punto de cualesquiera dos vectores, esto les va a dar un escalar. O sea, un escalar es un número, cualquier número. Les aconsejo que todos los vectores le pongan una rayita arriba, si quieren la flechita. ¿Por qué? Porque si yo les pongo A, ¿qué es A? A es una constante. Pero si les pongo A con flechita, esto ya es un vector. O sea, un vector puede tener dos, tres componentes en este caso. Y bueno, ya que sabemos que el producto punto es un escalar, aquí me dice, si yo hago el producto punto de A con B y luego el producto punto con C, ¿tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el producto punto solamente se puede realizar con vectores, no con escalares y vectores. Pero, por ejemplo, ¿por qué sí tiene sentido? Porque es como si yo agarrara el vector U y dijera, pues 5 por U, y ya, cada componente se multiplica por 5. Esa es la diferencia, o sea, cuando tenga el punto ahí, quiere decir producto punto. Cuando no tenga el punto y nada más tenga paréntesis, es nada más la multiplicación del vector por sus componentes. Bueno, la multiplicación del escalar por las componentes del vector. Y luego tengo magnitud de A. La magnitud de cualquier vector, ¿qué es? ¿Escalar o vector? Escalar. Es un escalar. Y luego aquí tengo B.C. B.C, ¿qué me da? ¿Un vector o un escalar? Escalar. Escalar. ¿Y yo puedo multiplicar escalar por escalar? Sí. Sí, entonces correcto. Y luego dice A.B más C. Fíjense, ¿qué me da la suma de dos vectores? ¿Otro vector o me da un escalar? Otro vector. Otro vector. La suma de dos vectores me da otro vector. Entonces yo puedo hacer el producto punto del vector A con la suma de B más C. Sí. Sí, porque ambos son vectores. Y luego aquí dice A.B. A.B me da un escalar más el vector C. ¿Puedo sumar un escalar con un vector? No. No. Solamente puedo sumar vectores con vectores, escalares con escalares. Y luego el que sigue dice magnitud de A. Fíjense, la magnitud de A es un escalar. Y luego me dice producto punto con, pues ya automáticamente, como sabemos que la magnitud de A es un escalar, no puedo hacer producto punto con nada. Por eso este no tiene sentido. Y ahora vamos con lo del producto punto. Dice, determine A punto B. ¿Cómo saco A punto B? Bueno, voy a agarrar la componente en X de cada vector, que sería 5 y 3. Y las multiplico. Y luego más, hago lo mismo con las de Y, que sería menos 2 y 4. 5 por 3, 15. Y 2 por 4, 8. Pero negativo. Y esto da 7. Y ya, terminé. ¿Alguna duda? No. Y luego, por ejemplo, en estos que ya son de 3 dimensiones, o de 3 componentes, quedaría 1.9 por 2.1 más 3.6 por menos 2.2 más menos 1.1 por menos 4.1. ¿Y cuánto da eso?
¿28? ¿Por qué 28? Mm, Me da menos 2.39, pero alguien más verifique. O no se ven bien los puntos. Todos tienen punto decimal. Ah, Me dio 2.68. 2.68. A ver, ¿alguien más? A mí me salió .58. Ah, ya. 0.58 dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Es Y a mí 0.58. también me da 0.58. Este es el correcto. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, lo mismo van a hacer con estos, con estos, con estos. Y ahora vamos a usar la otra fórmula que les dije. Cuando aquí me está diciendo en el 9 y en el 10, me dice, la magnitud de A es 7, la magnitud de B es 4 y el ángulo entre A y B es 30 grados. Entonces usamos la fórmula alterna que es el producto punto de A con B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. O sea, la magnitud de A es 7 por la magnitud de B, que es 4, por el coseno de 30 grados. 7 por 4, 28, y raíz coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto queda 14 raíz de 3. Verifiquen. ¿Sí, sí está bien? ¿El coseno de Sí, está 30 bien. grados? Ok. Ahora, ¿les sigo explicando más temas o lo dejamos hasta ahí y hacen todos los que yo no hice de tarea? Hacemos todos los que no hizo de tarea. Y ya. Y ya mañana le continuamos con Producto Cruz. ¿Y qué más sigue? Producto Cruz. Ese se pone más interesante. Como se acaban de dar cuenta, esto es con que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya la hicieron. ¿Alguna duda? No, entonces, profe. ¿cuántos empieza desde los ejercicios anteriores hasta este, Sí. ¿verdad? Ajá. O sea, desde la página que ya les había dicho. Y Ajá. estos nuevos son de la página 812. Pero de esa 812 aquí, bueno, de una vez se los pongo para que vean. Todavía faltaban otros ejercicios. Profe, ¿puede poner todos los problemas para tomarle screenshot? Ok. Espérame. A ver, checa en el chat. ¿Ya lo vieron? Ya, profe, gracias. Sí, ya. Sí. Está. Ahora, no les voy a estar abriendo tarea. Lo que voy a hacer es que yo sé que ustedes hacen toda la tarea, pero al final nada más les voy a revisar ciertos ejercicios. ¿Ok? Y ya esa va a ser su tarea. Ya no van a O tener que sea, estar no la subiendo vamos a tarea subir. tras tarea. No. Ustedes la hacen. Bueno, sabrán si la hacen, ¿verdad? Pero al final, antes del día del examen,
yo nada más les voy a pedir ciertos ejercicios. O sea, a lo mejor de estas tareas, nada más te pido unos 5 ejercicios. Y de la otra tarea, a lo mejor otros 5 ejercicios. ¿Sí me entendieron? Ahora sí que es un volado. ¿Quién sabe cuáles les voy a pedir? Así que mejor háganlos todos. Ok. ¿Alguna duda? ¿Lo va a seguir valiendo lo mismo? Sí, la tarea 40%, examen 60. Ok, gracias. Profe, ¿de casualidad tiene los resultados de los parciales? Del parcial, examen perdón. sí, pero todavía no lo junto con el de tareas porque es que fue un relajo porque ¿se acuerdan que unas tareas las tenían en la carpeta y otras ya estaban en tareas? Me falta nada más checar eso, lo de las tareas, Ah, pero lo del examen hasta ustedes lo ok. pueden checar en el examen. Sí vieron cómo les fue, ¿no? ¿No? No Es quisieron que ver. lo calificaba sobre 47, entonces Sí, pero salía muy... ustedes saben hacer Reprobé regla de 3. entonces. Fueron No, demasiados ejercicios. nada más 12. Sí, ¿Quién dijo No, que ¿Cómo no? es eso de... ¿Cómo es? ¿Quién Se dijo que saca el querían Pero hacer perímetro de cuatro lo porque que son se dos hizo. horas, ¿verdad? no, ¿Eh? Pero que hicieron ¿Cuáles 2 horas. querían 2 horas? Querían 2 horas. Hubo El no sé semestre era cuántos